De todo se aprende, el podcast que te hace sentir más solo que un archivo perdido en la papelera de reciclaje, con Pablo Pérez y Alejandro Cano. Anda que no, compadre. Cuando deja, tú sabes lo peor de eso no es que te lo dejes olvidado, es cuando lo necesitas y no te acuerdas que está ahí. Pues Pero bueno, mortal, si lo necesitas no lo deberías de haber ni siquiera eliminado, ¿no? ¿O cómo va eso? Yo nunca se sabe, loco. Eso es como cuando lleva la gafa puesta y te pregunta dónde están, pero las tiene puestas. Pues no te acuerdas, pero... Eso nos pasa mucho. De todas formas, Quillo, el chiste es malísimo. O sea, tenemos que empezar a pensar subcontratar los chistes, ¿sabes? O sea, antes que la edición. Es que es complicado también, porque claro, ahora que hemos empezado con las entrevistas, dependiendo de quién venga, tenemos que buscar un chiste dirigido a ese tema. Y claro, es que no es tan fácil. No es tan fácil. Y hoy traemos un chiste informático porque vamos a entrevistar a Sergio. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, chavales. Muy ilusionado de estar aquí con ustedes. Muy bien. Sergio es ingeniero senior Android. Viene a contarnos un poco cómo es su vida de ingeniero, a qué se dedica, cómo se ha formado. Y vamos a hacerle, bueno, una pregunta bastante genérica, que sabemos que es un nicho en el cual está muy de moda todo este tema de ordenadores, programación, etcétera. Vamos a empezar por lo básico, por lo muy básico. Sergio, ¿qué es ser programador o a qué se dedica un programador? Bueno, pues básicamente no es solo programar, aunque engaña un poco, pero un desarrollador o programador suele pues construir productos que un cliente requiere, ¿no? Y pues las diferentes etapas de un proyecto tienen muchas etapas, pero el programador es el constructor, básicamente, del backend, del front, de los que haga falta construir. Perfecto, has dicho dos palabras que quería sacarte, que era el backend y el frontend, ¿no? Porque son un poco en las áreas en las que se dividen estos programadores. ¿Puedes explicarnos un poco qué significa cada cosa o a qué se dedica cada uno de los programadores de estas áreas? Vale, pues el backend básicamente es la parte que no ves, con la que no interactúa el usuario, ¿no? Y donde se encuentran los datos. Suelen ser servidores, cloud, etc. Y el front, pues lo que el usuario ve. Los botoncitos, la interfaz, lo que te hace poder utilizar el producto. ¿Y cuál crees que es la más compleja? ¿El frontend o el backend? Hombre, esto es un debate clásico de la programación, pero tradicionalmente backend son la gente más... informático cliché, ¿no? O el más pro de algoritmia, de bases de datos, suele ser, pero no tiene por qué. Y front, pues, es como más visual, vas trabajando y vas viendo lo que el usuario va a ver directamente. Y los lenguajes suelen ser más amigables. Pero, bueno, realmente esto es un debate que no voy a solucionar yo, porque hay muchos frameworks, muchas cosas, muchos sistemas distintos con los que construir front y también puede complicarse. Y existe también esa parte de que dominan las dos áreas, ¿verdad? Ese es el desarrollador full stack. Sí, hay gente todoterreno que te monta todo entero y no se especializa en nada concreto. Bueno, se le suele dar mejor algo a todo el mundo, pero hay gente que es capaz de montar sistema completo. Y esos son los que están más demandados, obviamente, los full stack. Estando en un entorno en los que nos especializamos mucho y en el que nos hiperespecializamos en algunos sentidos, ¿están más demandados los full stack, es decir, los que son capaces de montarlo todo a alguien que es muy, muy, muy bueno en un solo sector? Yo creo que depende del proyecto, porque al final las empresas te contratan para que le soluciones su problema. Y hay gente que necesita un producto rápido, ¿no? Un MVP, o simplemente no hay mucho presupuesto, o es una consultoría que necesita optimizar al máximo. Y ahí pues pillan un full stack y tiramos porque esta tía sabe de todo. Y luego la gente más concreta o super pro de una tecnología, pues suele ser para proyectos más grandes ya, algo más maduro, que necesita escalar, que hay que meterle pues la perfección, ¿no? en un área. Suelen estar más valorados en tuyo, ¿no? Por lo que a mí me toca, sí, que conozco un poco el mercado también. Sí, hay que saber buscar, pero alguien que sepa muchísimo de una cosa concreta, claro, al final la profundidad que sabe esa persona es complicada replicarla, ¿no? O encontrarla en muchas personas. No obstante, tú no decidiste especializarte en ninguno de estos dos ámbitos, sino que decidiste especializarte en el mundo de las aplicaciones, ¿verdad? Sí, correcto. Cuéntanos un poquito el porqué. Vale, pues yo tradicionalmente, o bueno, desde que me volví un poco friki de los ordenadores, los móviles y tal, siempre me ha gustado un poco que toques lo que haces, ¿no? Para que tú vayas viendo que el producto existe a medida que lo vas haciendo. Y nada, pues la carrera en el último año había una asignatura de aplicaciones. Yo ya intuía que me iba a gustar.
Y cuando lo pillé por banda, pues dije, hostia, es que está súper guay ver en un móvil lo que estás haciendo, nada más empiezas prácticamente. Y tiré por Android porque, bueno, está ahí la barrera de tener un Mac, que para los programadores de iOS no puedes hacer nada si no tienes un Mac, por el propio iOS que tienes que compilarlo en su sistema. Y Android y Google pues era mucho más abierto, había información por todas partes porque todo el mundo puede programar para Android. Y el lenguaje era Java, que mucha más gente sabe, y en Internet hay muchísima más info que los de Apple. Claro, estamos hablando de que cuando tú entraste en el mundo de las aplicaciones móviles, sería aproximadamente 2017 por ahí, ¿o? Sí, cuando di esta asignatura y que me obcequé un poco, me llevé un verano haciendo aplicaciones por mi cuenta, para mí era 2017. Ahí estaba, ha cambiado bastante. No son muchos años, pero se evoluciona. Claro, te lo comento por eso, porque yo creo que hay muchísimas aplicaciones ahora donde directamente ya puedes usar no code para crear aplicaciones móviles. No sé si en la época que tú empezaste existía, y me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, el no-code o el low-code, es decir, intentar programar lo menos posible, yo creo que existe, yo creo que hasta de los años 90 existe una cosa que se llamaba Dreamweaver, que tenía Microsoft, que era súper, me suena de haberla visto por ahí, y era para gente que no supiera HTML hacer web. Y bueno, cuando yo empecé, estaban bastante en auge las aplicaciones híbridas también, que aunque no es no-code y tal, es para hacer de una, o como si picaras una web, hacer dos aplicaciones para iOS y para Android. Y es una cosa que suele ser complicada de mantenerla en el tiempo, porque los propios SDK o los propios sistemas bases de Android o de iOS te lo suele cambiar bastante la empresa. Te pega un volantazo y has cambiado los permisos, el sistema de, no sé, la privacidad. Y claro, todas estas plataformas donde tú programas, pues se tienen que adaptar a tiempo real a todos estos cambios. Entonces está bien para MVP y cosas así, pero una aplicación seria dudo que Globo no se va a hacer en una low-code. Claro, porque también habrá una diferenciación entre los tipos de aplicaciones que tú puedes desarrollar, ¿no? Porque a una persona le dice tu aplicación Android, seguramente piensa en el Candy Crush, pero claro, tenemos empresas detrás que la mayoría de empresas con prestigio tienen aplicaciones, como puede ser, por ejemplo, Zara, en la que tú estás ahora mismo. Hay mucha diferencia entre la formación que tiene que recibir alguien para poder hacer un juego a poder entrar a trabajar o plantearse llegar a una empresa de ese calibre. Un juego no diría que es una aplicación. Un juego es un juego que puede estar en cualquier plataforma y una de ellas puede ser un móvil. A nivel de experiencia de usuario, de diseño, cambia porque el móvil es un tipo muy concreto, el usuario cambia. Pero una aplicación como la conocemos normal, ¿no? Tiene botones, tiene listados de cosas, no tiene nada que ver con un juego en realidad. No se parece tanto, aunque la instales igual, ¿no? Vale, hemos hablado un poco sobre Java, HTML, cosas que son lenguajes, ¿no? Propiamente de la programación. ¿Cuánto sabes? ¿Cuál es el más interesante o por cuál deberíamos empezar a aprender si queremos empezar en el mundo de la programación? Vale. Eso, bueno, también depende de para qué lo quieras. Porque si alguien quiere labrarse una carrera en programación, yo diría que se tiene que poner las bases sólidas, ¿no? Tiene que construir unas bases sólidas. Yo empezaría, si tuviera que aprender de cero, con Python, porque está en todas partes, vale para muchas cosas. Y cuando tengas un poco la cabeza estructurada, pues ya tiras para la tecnología que te permita construir lo que tú quieres, o si quieres labrarte una carrera, especializarte en un ámbito. No tiene por qué ser Python, aunque empieces en Python. ¿Y cómo sería el día típico de un programador? Vale, pues también el proyecto tiene muchas etapas a lo largo del año, pero normalmente tenemos dailies. Bueno, no sé si sabéis lo que son las metodologías ágiles y tal, Scrum, os suena, que son formas de estructurar las semanas y los entregables del proyecto para que vaya poco a poco dando trocitos a tu product owner o a tu jefe, no sé, al que te pide el producto. Pues depende del día de la semana, pero suele ser una reunión daily para ver qué hiciste ayer, qué toca hoy y qué problemas has tenido, si necesitas ayuda de algún compañero. Y luego, pues, las dudas que tenga alguien que te necesita, pues te llama o te pregunta si te puede llamar. Y luego, pues, reuniones de cosas concretas que se vayan a hacer en el futuro, de vamos preparando cómo vamos a plantear esto, vamos a analizarlo, tal. Una reunión de una hora hablando de movida. Y luego, pues, determinados días, pues, se hacen plannings más exhaustiva del próximo Q, la próxima semana, que es la prioridad, porque hay que ir sacando primero lo importante, si no todo se empieza y nunca se acaba nada. Claro, claro. Y teniendo en cuenta el tema de las metodologías ágiles, que claro, al final es planteamiento de objetivos en X tiempo.
Realmente es lo típico que se piensa de que un informático es un ermitaño que le dicen tienes que hacer esto para dentro de 2 semanas y no te comunicas con nadie más durante ese tiempo, estás en tu casa encerrado o realmente hay trabajo en equipo. Hombre, hay gente a la que le encantaría que fuera así, ¿eh? Yo me lo he encontrado. Pero lo ideal es que, como cualquier proyecto al final, yo cuanto más años paso en esto, más me doy cuenta de que es como cualquier proyecto que habéis montado, aunque sea montar una marca de ropa o montar un restaurante. Hay que tener comunicación entre las personas, cada uno va a tener una tarea en un tiempo determinado y lo va entregando. Y bueno, pues hay consultorías, hay sitios un poco más antiguos que sí te dan 3 meses para acabar algo. Por lo general suele seguir eso, la regla de, ¿cómo se llama? La regla de Pareto, ¿no? El último 20% del tiempo lo haces casi todo. Hace el 80% de lo que te han mandado. Entonces, si hace falta comunicación, hay que ser proactivo y siempre estar incluso atento a que un compañero tuyo puede tener un problema que se soluciona ya previamente con algo que tú estás haciendo. Es lo ideal. Genial. Nos ha hablado un poco de esas daily, ¿no? De esas reuniones diarias que tiene. Un poco con ese tono en el que cual se repite mucho y a veces un poco enlentece en el trabajo. ¿Cuál es la mejor parte de tu día a día? O sea, la parte más emocionante o aquello que te reta. No sé, quizás cuando algo ya se ha establecido como, vale, tiramos por aquí y avanzas muy rápido en poco tiempo y ves que las cosas funcionan y que es algo, no sé, que es una tarea significativa, ¿no? Está guay. No sé, una feature nueva, una funcionalidad que se añada y que mole, que aporte al usuario. Cuando las cosas salen visiblemente bien, ¿no? No cuando te lleva una semana que parece que no has hecho nada, porque no llega a terminarse nada. Claro, que algo que sea palpable al final y lo puedas ver es lo mejor. Vamos, yo recuerdo, porque ante todo que sepáis aquí la audiencia que Sergio es muy amigo nuestro y yo recuerdo a Sergio decirme, ¡buah! Acabo de incluir esto en la aplicación, mira. Y te lo dice con felicidad y al final es como que crea un proyecto y ve algo que están haciendo. Y al final que tú hagas algo y lo puedas ver, no es igual que si hace, no sé, otro tipo de programación, que yo estoy en ese mundo y es un poco más complicado de ver. Y hablando ya de esto, que hemos dicho lo mejor de tu día, no sé si habrá algo que diga es lo peor de mi día, en mi caso son las reuniones, no sé si tú tienes algo que digas, uff, detesto esto. Pues sí, reuniones en las que se le da vuelta a lo mismo, en las que tú dices, esta reunión ha acabado y voy a estar como al principio. Es complicado. Además, en remoto hay muchas cosas de, vale, a esta hora es la reunión y tenemos 1 hora. Entonces, ese tiempo, ese slot, si va mal la reunión, está perdido ya. En persona es un poco más fluido, es como, bueno, estamos, no sé, el lenguaje no verbal actúa de otra forma y la gente, si hay un bloqueo, es más fácil de bloquearse. Admito que hay veces que me quito la cámara y me pongo a hacer otra cosa porque digo, no aguanto ya esta gente. Por aquí abogamos a no eliminar, pero reducir lo máximo posible todas esas reuniones innecesarias para seguir un flow, ¿no? Un trabajo fluido. Una vez que sabemos un poco a lo que te dedicas, cómo es tu día a día, qué es lo más interesante, qué es lo menos, más o menos sabemos un poco sobre ti, queremos saber cómo ha sido tu formación. Es decir, ¿qué estudiaste para llegar allí? ¿Qué opinas de estos bootcamps alternativos que hay en hoy en día, donde te ofrecen, pues, en un corto espacio de tiempo, una formación muy específica para programación frontend, programación backend, de aplicaciones, desarrollo de tal o de lo que sea, y en los que la mayoría tienen su bolsa de trabajo o te ofrecen esa posibilidad de reunirte con las empresas? Cuéntanos un poco, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo ves el mercado en este sentido? ¿Cómo fue tu formación? Y si lo hubieras cambiado en este sentido. Pues esto es un melón grande. Vale, empiezo por lo mío. Bueno, pues yo estudié Teleco. De siempre a mí me había gustado el tema informática, móviles. Me metí por Teleco y aunque los primeros años la programación se me cruzó un poco porque no fue como yo creía. Hacia los últimos años ya que vas viendo más de verdad el tema, pues eso, una asignatura de aplicaciones móviles donde ya dije, vale, creo que por aquí sí. Y bueno, y luego todavía más ese verano que me llevé haciendo una aplicación para la facultad, que nadie pidió, pero que la aplicación de la web de la facultad era bastante compleja, de muchos clics para llegar a lo que tú querías, ¿no? Y dije, vale, esto lo hago yo en aplicación. Bueno, obviamente la aplicación era horrible por dentro, pero lo que veías por fuera era botones donde te llevaban a donde todo el mundo iba siempre en la web. Y nada, pues la formación fue esa y luego en la empresa pues ya ir escalando, ir buscando meterte en Android. ¿Hiciste algún máster, alguna formación especializada? Pues no, pues autodidacta a muerte, la verdad. Porque aunque había máster de aplicaciones no había, claro. Todo el mundo cuando acaba ingenierías como Teleco son ingenierías superiores, ¿no? Que les decía.
todo el mundo se mete en el máster de teleco, el máster de informática. Y al final yo quería hacer aplicaciones, tío. Es que yo era como, no, es que es lo que me gusta. Es súper concreto, pero me gustaba. Y al final buscar mucho en internet, acostarte por la noche y decir, hostia, ¿cómo se hará para no sé qué? Y buscarlo en Google ahí en la cama, ver cómo se hará. No sé, obsesionarse al final un poco es lo que me llevó a mí a aprender rápido. Escuchándote, Y se bueno, asemeja mucho a mi historia y te quería preguntar, porque eso lo tengo yo mucho en mente, y es, ¿crees que el haber pasado por la universidad ha hecho un impacto importante en tu carrera profesional? pues esto también es otro tema, va a ser un podcast entero, pero yo diría que sí, porque lo he hablado con muchos compañeros y la carrera es como si te sueltas en la selva y tú dices, bueno, volvemos en 4 años. Entonces, a mí cada vez que tengo un problema o cuando estaba aprendiendo, yo sabía que buscando en Google o conseguía al final me iban saliendo cosas. Entonces, la universidad da esa maduración, ¿no? Para que uno vaya tirando para adelante. A mí me vino bien, la verdad. Lo del tema bootcamps y tal, pues en 2021 te habría respondido otra cosa, pero están bien cuando alguien quiere cambiar de carrera, es algo accesible en verdad, que la gente anda perdida si no eres de este mundillo, pero hay mucha falsa promesa en realidad y te venden que vas a ser arquitecto de software en 3 años. Y claro, es que en las bases, la programación te reconfigura la cabeza en realidad. Tienes como que empezar a pensar de otra manera, piensas en módulos, en trozos de cosas que se unen para formar otras. No sé explicarlo, pero eso en 6 meses que dura un bootcamp es muy complicado. Y bueno, al menos te permite entrar en el mercado laboral a veces. Algo es algo ya. Sí, pero esa parte de introducirte en el mercado laboral y cuáles son más o menos, si sabes o conoces, las condiciones de los salarios o los empleos que puedes obtener después de realizar estos bootcamps. Vale, bueno, primero que todo yo recomiendo un grado superior en España siempre, porque en 2 años dan más tiempo a más cosas, pero bueno, hablemos de Bootcamp y yo creo que rondarán los salarios, más o menos el salario mínimo cuando entra la gente a la empresa, ¿no? Conozco personas que lo han hecho y lo que está bien es que el Bootcamp, algunos, o la mayoría, no lo sé, no pagas hasta que no consigues un empleo. Entonces hay gente que si a lo mejor se lleva 2 años que le ha costado conseguir trabajo, ya salió gratis de momento. Y cuando entra a trabajar, supongo que ronda los 15K anuales brutos, por ahí, porque es más o menos lo mínimo que se suele encontrar. Y a través de ahí, pues si te lleva, lo bueno de los bootcamps es que te lleva 6 meses, entras por esa cantidad que he dicho, y a lo mejor en 2 años ya te has llevado 2 años trabajando. Mientras que de otra forma, bueno, los que hemos hecho carrera, yo empecé a trabajar con 24, porque Teleco se atraen con poco. Pues, bueno, pues pilla un buen empujón de años de experiencia ahí. Después de esos años de experiencia, tú puedes seguir escalando, es decir, puedes seguir aumentando tu currículum y puedes seguir, pues empezamos con un salario mínimo, pero a partir de ahí empezamos de ser junior o a hacer medios o a hacer ya senior. ¿Llega un momento en el que necesitas esa titulación universitaria o gracias a estos bootcamps y a la experiencia de lo que tú haces y a lo que te enfrentas, eres capaz de llegar a posiciones un poquito más elevadas, ya sea con el tiempo? Pues esto depende de la empresa también, pero no debería. Las empresas que buscan calidad o talento, como aclaman muchas, cuando el empleado tiene ya experiencia, es lo que necesita. Alguien que tire trabajo adelante, que tenga experiencia y demás. Entonces, hay muchas empresas, la mayoría creo yo, que con la experiencia bastaría. De hecho, conozco en mi empresa hay mucha gente que cambió de carrera, gente de marketing, de psicología, de uno que era trader, no sé, y cambió a programar y ahí están, y llevan 5, 6 años, 4, lo que sea, y bastante bien. Entonces, no es necesario en la mayoría. Sí que hay empresas que dependen de contratos públicos, de contratos con empresas tradicionales, que piden por contrato que sean ingenieros, los empleados. Ahí cambia la cosa. Pero no es la mayoría, creo. Espero. ¿Y en qué salario más o menos nos podemos mover una vez que tenemos ya 2, 3 años de experiencia? ¿O cómo se dividen esas partes de senior, medio o tal? Cuéntanos un poco. Partiendo de Bootcamp o... Por ejemplo, o sea, porque intentando ponernos en la mente de que alguien empezara. O sea, ¿cuál sería la forma más fácil de acceder a este mercado laboral? Pues, bueno,
La forma más fácil es destacando dentro de todos los juniors que hay ahora, porque se forma un poco una burbuja a través del COVID y todo el mundo le iba muy bien, todo el mundo quiso estudiar esto y ahora hay muchos juniors y no tanto hueco para juniors. Las empresas empiezan a optimizar recursos y quieren más mid y senior. Pero bueno, pongámonos en la media. Pues yo creo que se empieza eso entre los 15, porque es lo mínimo, si vienes de Bootcamp y tal, hasta los 20, que serían ciudades como Madrid y Barcelona, que por 20 contratan a juniors y por 22. Depende de si el junior ya se le ve que la persona tira para adelante él mismo. Entonces, eso por ahí, 22 de máximo, pero no en todas las ciudades, ni de lejos. Y luego, pues, las siguientes se podrían dividir en mid y senior, y bueno, y todo lo demás después de senior, que ya es lead, cosas que quizás no hace falta ni mencionar. Pero lo demás, pues, hasta 30, 35 sería mid. Depende, es que ese rango es muy variable. ¿Cuántos años de experiencia estamos hablando para que tú te consideres mid? Pues mid, yo diría, bueno, si vienes de Bootcamp y demás, pues a los 3 por ahí serían mid o 2, depende de la persona. Y bueno, y si eres de carrera, si tienes, no sé, si eres una persona autodidacta, bueno, sí, en 2 años también, sí, más o menos. Y duraría de mid. Es que estas palabras son un poco engañosas a veces, porque hay gente que se denomina senior. ¿Y senior qué es? Senior es que has estado en muchos proyectos, has visto muchas cosas, o en bastantes, y lo que te llueva lo solucionas, ¿no? Y no necesitas a pedir ayuda, básicamente. Pero senior, a partir de los 5 o 6 años, lo consideraría yo. Y bueno, pues ahí el rango salarial, pues a partir de 40, senior. Tampoco sabría decir porque hay gente que se va a teletrabajar a una empresa de Italia o de Suiza o no sé, y ya ahí cambia, pero en España, senior más de 40 siempre. Sí, claro, pero no centrándonos en España creo que es lo más fácil de visualizar. Claro, claro. Y sabiendo un poco esto, los rangos que has comentado, y también has comentado que depende de lo que hagas en la empresa, el aprendizaje que cojas. A mí me gustaría lanzarte una pregunta que nosotros en privado hemos hablado varias veces, y es, ¿cómo eres tú capaz de seleccionar una buena empresa? ¿Qué miras? ¿Miras solo el salario? ¿Miras las condiciones que te ofrece? ¿Miras que puedas aprender? ¿Lo antepones? Depende de si eres junior, senior. Primero haciendo muchas preguntas en la entrevista tú a ellos, porque hay gente que tira para adelante y dice, bueno, ya me han cogido, da igual. No, hay que preguntar. Entonces primero yo lo que solía hacer en una época que hice muchas entrevistas durante el COVID es mirar todas las redes de la empresa, ver el feeling que me daba un poco, ¿no? Al final el branding y las webs y las Instagram y LinkedIn que tenga la empresa da un poco sensación de cómo puede ser de mentalidad, que no tiene por qué, pero bueno. Luego, preguntas, subidas anuales o cada cuánto tiempo hay subida, temas de qué más cosas aparte del salario hay, si hay formación, si te pagan una silla para teletrabajar, no sé, todas las cosas que te podrían aportar. Y luego, pues, los equipos. A mí me gusta preguntar el equipo de cuántas personas es y más o menos de qué tipo de experiencia en las personas. Porque hay gente hay empresas que me llegaban y todo era muy bien. Una incluso que se trabajaban 35 horas semanales y el equipo eran 3 juniors. Yo iba a ser el senior, yo teniendo 3 años de experiencia. Y miré la web y las oficinas que había fotos en internet y era como, esto es un poco raro. Los proyectos eran proyectos de aplicaciones muy antiguas, muy mal hechas, que había que rehacer. Es decir, las vibes un poco así. Y luego, pues, vale, muy importante, una herramienta que se llama Glassdoor, que es una web donde la gente cuelga sus opiniones y su salario. Aprox. Claro, y la opinión de la empresa. Y hablando un poco de eso, ¿crees que es mejor una empresa grande o una empresa pequeña para este tipo de trabajo? Pues este otro melón que daría para otro podcast, porque las consultorías son las que tradicionalmente son empresas grandes, o bueno, las empresas grandes como Telefónica, Inditex, no sé qué. Entonces, las empresas grandes te aportan, pues, ser un poco un número, ¿no? Primero, que a su vez te hace estar muy arropado. Tú puedes siempre preguntarle a alguien, siempre hay gente que sabe más que tú, y como etapa de formación yo lo recomiendo la mayoría de veces. No todo el mundo está preparado para empezar en una startup. Eso es una cosa que es que igual eres Android y en la startup te piden hacer iOS porque se ha ido el de iOS y corre que vamos mal. Entonces,
para etapa formativa, empresas relativamente grandes, medianas, suele venir bien. Y te estructura también cómo funciona una empresa, no sé, las cosas que te piden, rollo muy cuadriculado todo, pues ahí lo tienes clarito. Luego, empresas más pequeñas, más familiares, ¿no? Pues también está muy bien para sentirte como más piña, como un poco luchar todo el mundo a una, ¿no? Y a veces pues aprendes más rápido. Por esa misma presión no sé, Tú autoexiges un poco más, ¿no? Porque tiene a la gente cerca. Y al final tiene un buen... No es lo mismo estar en una empresa gigantesca que no conoces a nadie que estar en una empresa en la que conoces al CEO y te puedes tomar un café con él. Claro. Al final es que establece unos lazos que es lo mismo que el teletrabajo y la presencialidad. Que también nos gustaría preguntártelo. Creo que Alejandro tiene mucha más inquietud en eso porque ama el teletrabajo y tenemos ahí la cosa de si es tan bonito como lo pintan. Pero claro, el poder conocer a las personas creo que hace un cambio en el que tú te sientas más a gusto en la empresa y quieras formar más parte de ella, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, este es un tema que he hablado con mucha gente, con vosotros también. Y desde fuera, pues parecería que el teletrabajo es ideal, ¿no? Sobre todo cuando ves esos posts de LinkedIn donde la gente dice, antes me levantaba a las 5 y ahora me levanto a las 8. Bueno, al final depende de tu estilo de vida, pero si solo miras el trabajo, a mí me gusta de vez en cuando ir a la oficina. De hecho, vosotros sabéis que mi empresa está en Barcelona, teletrabajo para allí y cada 2 o 3 meses voy, porque necesito como que fluya a veces la información. Vas a comer y te enteras de cosas que dices, ostras, en una reunión me habría enterado de menos. Y es porque están hablando de no sé qué tema. Por capilaridad, ¿no? Te enteras de cosas que ocurren. Y el teletrabajo está bien para tú tener tu propio horario, más o menos. Después suele ser más flexible. El trabajo suele salir más rápido también, porque es mucho más pillo tareas, las hago. Eres un poco más autómata, ¿no? En ese sentido y algo más productivo. Pero eso, como dice Pablo, sentirte parte de algo. Y de hecho pasa mucho. La gente que se va de las empresas desde el COVID en remoto, igual si estuviéramos en oficina se sentirían más cómodos, más bueno. Y ayuda también a eso, a que no tengas por qué solo pensar en el dinero o en este proyecto no me gusta, me voy. Bueno, a ver, tampoco somos Sheldon Cooper aquí todos, ¿sabes? Tú volverías, o sea, ahora mismo nos dices eso, estás teletrabajando para una empresa en Barcelona, ¿volverías a esa presencialidad o qué debería darte la empresa para que volvieras a ser presencial? Claro, yo he cometido una acción que es comprarme un piso, entonces una empresa en Barcelona, si me obligara a irme para allá a vivir, pues seguramente rechazaría ahora mismo. Pero si una empresa me obliga a ir una vez al mes, por ejemplo, y me pone medios para, bueno, el transporte te lo pago, lo demás ya tú verás, cosas así, no sé. Y el proyecto es interesante, buen salario y demás, pues yo creo que sí, lo haría. Otra cosa es que quieran eso, que todas las semanas vaya todo el mundo, 3 días a la semana, y ya tú vivas en otro sitio, te cambia completamente tu vida, tus planes. Pero bueno, en Sevilla, por ejemplo, si me saliera donde vivimos, bueno, donde vivo yo, si me saliera una empresa que me gustara y me obligara a ir 2 veces a la semana, no me importaría. ¿Te ves en esta parte un poco tendencia de nomadismo digital, rompiendo un poco durante un breve espacio de tiempo, 6 meses, 1 año, lo que tú decidas, y estar trabajando en otro uso horario o desde otro país? ¿O crees que esa parte no es un poco para ti? Yo sería temporalmente, la verdad, si lo hiciera. Sería un poco mercenario, en verdad, de dinero, ¿sabes? Porque al final el cambio de cultural de persona que encima estás a otra hora trabajando, solo te entenderías con ellos para trabajo puramente porque no van a ser tus amigos. No, tampoco, bueno, estaría bien un tiempo y seguramente daría tablas no sé, tienes que presentar algo en inglés, tienes que explicar todos los días tus cosas en inglés. En verdad eso da. De hecho, estuve en una empresa que uno de los proyectos era para Suecia, para una empresa de Suecia, y en verdad aprendí cositas de cómo hablar modo corporativo, no empresarial. Está bien para un tiempo para mí. Y respecto a seguir creciendo, ¿has pensado o te han llegado alguna oferta de países como Estados Unidos o países donde el rango salarial sea aún mayor del que tienes en estos momentos? ¿Te lo has planteado?
Pues me lo planteé en la época locura del sector, en 2021-2022. De hecho, llegaron de Holanda, de Alemania, creo. Y al final, pues, no, porque eran proyectos un poco raros y nada, se subía un poco a la ola de contratar fuera más barato y era un poco loco. Entonces, al final opté por algo como más seguro o que se sentía uno más cómodo. Bueno, es algo que siempre está ahí y las ofertas internacionales que llaman mucho la atención, pero al final el dinero es muy importante, pero también el cambio de cultura es una traba gorda. Y bueno, yo creo que ya más o menos tenemos cerrado el tema de formación y demás, ¿no, Ale? Creo que una pregunta que podría ser interesante es, vale, me has dicho un chico que acaba un bootcamp o que acaba de salir de la carrera, ¿qué pasitos tendría que dar? ¿Cómo crees tú que tendría que entrar en este mercado laboral? Y mira, me has comentado que estuviste en una empresa que aprendiste inglés. Yo desde mi punto de vista creo que es una habilidad que no te la exigen en la universidad como tal y creo que es muy importante. ¿Cómo crees que esa persona podría destacar del resto y decir, vale, aquí estoy yo, tú tienes una carrera universitaria, pero me van a contratar a mí porque me lo valgo más que tú? Puramente en cuanto a currículum y demás, que se vea que la persona tiene proyectos personales. Es decir, un portfolio, enseñar qué cosas ha hecho, porque si no, estás totalmente atado a la entrevista. Ya depende de lo que hagas en la entrevista, cómo te expreses y lo que sepas programar si te hacen programar en directo. Entonces, tener un portfolio, hacer cosas por tu cuenta, está guay. Y luego, pues, la expresión que sabéis que me encanta, que son las soft skills, que básicamente, pues, tener cosas que te diferencien del resto o que te hagan pensar que puedes incluso escalar más rápido gracias a que eres buen comunicador, que te encanta aprender por tu cuenta, que, no sé, cositas que al final construyan una persona que no es simplemente, pues eso, un NPC que contrato y me hace tareas, sino puede llegar a muchos ámbitos. Incluso gente que fue diseñador y después se ha metido a programar, pues tiene ese área de creatividad que no tienen los demás programadores. Entonces, pues cualquier cosa que te diferencie. ¿Cuáles son las tuyas? ¿En qué se diferencia Sergio de los demás? Yo, en concreto, siempre me ha gustado el tema de diseño, curiosamente. La gente en la carrera me lo decía, cuando hice la aplicación esta de tal o hacía diapositivas, me decían, tío, tú al final deberías haber tirado por Bellas Artes, yo siempre. Entonces, la parte esa a mí me hace que, por ejemplo, bueno, en su día hice Photoshop, en su día diseñé camisetas para La Tostadora, que es una página de venta de camisetas, que podías tú subir tus diseños y venderlos. Entonces, cuando hay un equipo de UX por en medio, de User Experience, diseñadores, Product Designer, como se le quiera llamar, pues yo me entiendo muy bien con ellos, porque empezamos a hablar de la aplicación, de qué cosas fallan, de qué cosas que el usuario espera, que luego son un poco raras, y esa visión pues ayuda a que seas perfeccionista en una cosa que normalmente un programador, o no normalmente, sino lo que uno suele ver, es que va al código y al optimizar recursos, pero no se da cuenta de que cuando el usuario clica, el botón no hace nada y no sabe si ha clicado o no, ¿no? Por ejemplo. Pues esa como empatía mezclada con creatividad y tal, a mí me suele funcionar y a la gente le gusta. Yo también tengo esa opinión muy grande de las habilidades blandas y creo que muchas veces a lo mejor te quedas estancado en estoy suspendiendo los exámenes de la carrera porque en paralelo estoy trabajando y sin darte cuenta, trabajando por ejemplo, en mi caso de camarero, estás cogiendo habilidades sociales que después en el futuro te pueden servir de mucho. Podemos dejar por aquí el tema de formaciones, trabajo y demás. Creo que ha quedado bastante chulo. Y ya un poco antes de pasar a las preguntas personales, creo que estaría chulo preguntarle, porque sé que le gusta el tema del emprendimiento también, le gusta el tema del desarrollo personal y quería ver su visión acerca de emprender en aplicaciones móviles, porque es cierto que yo he visto muchos juegos que tienen anuncios y digo, ¿esto realmente será rentable? ¿No? ¿Cómo se monetizan este tipo de cosas? Vale, pues esto ha cambiado bastante en los últimos años, porque bueno, igual que hubo una burbuja de las .com y ahora de la IA, en 2013, 2014, 2015, todo el mundo quería una app y todo el mundo quería forrarse haciendo una app. Y bueno, antes se intentaba monetizar más con anuncios, ahora los anuncios ya no tiran tanto. Entonces, bueno, forma de monetizar es como cualquier servicio más o menos web o SaaS y demás.
La gente suele empezar con la aplicación para enganchar un poco, ¿no? Crear base de usuarios y pues depende si le quieres meter anuncios, aunque puede penalizar un poco la experiencia de usuario. Si quieres meter freemium o productos de pago dentro de la aplicación o luego, no sé, hay más modelos que ahora mismo no me acuerdo, suscripción, claro. Entonces, hoy día, al final tendrías que pensar como un producto de cualquier otro tipo, como si fuera, no sé, como Netflix o cualquier otro producto y portarlo a app. Pero al final, la forma de monetizar es de producto digital. No veo yo que sea como antes, que era, vendo una app por 10 euros en Play Store y me forro. Es raro, es distinto ahora. O sea que no, realmente viéndote como me lo estás contando, intuyo que no le ves mucha rentabilidad en comparación con otro tipo de proyectos que puedas crear, ¿no? Claro, al final, hoy día las aplicaciones son ya, como se dice, una commodity, ¿no? Es una cosa que todo el mundo tiene, estás acostumbrado y que te vendan la moto ya no cuela tanto. Es decir, tienes como que aportar valor, tener, aparte de la aplicación, otras cosas que la apoyen, como, no sé, una web, no sé, un dashboard para ver lo que está ocurriendo en la aplicación, pero en la web, más extendido, no sé, temas que vayan alrededor de la app y la app por sí misma es más complicado. Vale. Vamos, mala idea en resumen, ¿no? Bueno, Y ya una cosa muy interesante que tú me contaste un día, que no lo había escuchado nunca y que creo que puede ser guapo que lo cuente y nos desarrolles un poco este tema, es el tema de emprender dentro de una propia empresa. sí, bueno, yo lo llamaría el pensamiento de emprendedor en la empresa. No sé, si me creara un PowerPoint lo pondría así en el título, que es básicamente que, bueno, hay mucha gente que cree que entrar en una empresa privada es matar tu creatividad y ser un operario, ¿no? Pero en realidad el pensamiento no sé, de eso, de emprendedor, de creativo, de ir más allá de solo lo que te piden, que en sí mismo es una soft skill, en realidad, te ayudaría un montón, primero, a escalar, si piensas en ti mismo en la empresa, y luego a que te guste lo que estás haciendo, porque tú piensas que en tu empresa te hacen hacer un producto, igual que si tú emprendes, igual que tu tío que tiene un puesto. Entonces, el producto, cuando tú lo sientes como tuyo y empiezas a darle vueltas a esto le falta, esto habría que mejorarlo, aunque todavía no lo hemos ni hablado, nadie lo ha levantado este problema, pues genera como un emprendimiento, aunque sea de otro, el producto, pero como un emprendimiento en sí mismo dentro de la empresa. Y esto pues te hace aprender pues eso, a sentir un producto completo como tuyo. Si te ponen a hacer, imagínate, pantallas de la parte de pagos de una aplicación, como un e-commerce, pues si a ti te gusta mucho la aplicación entera o el producto, lo sientes tuyo, vas a acabar haciendo que mejore otra área que no tiene nada que ver con pagos, porque tú quieres que todo vaya bien. Y a eso es el concepto que me refiero un poco. Y de hecho hay un concepto que cuando lo leí me encantó y lo enlazo un poco con esto, que es la mano invisible de Adam Smith, que es un economista, ¿no?, de libre mercado y demás, que decía que bueno, un poco, lo voy a decir de forma un poco ortodoxa, pero que la mejora en uno mismo, en tu propia parcela, genera al final una mejora indirecta de la sociedad, ¿no?, o de los demás. Entonces, cuando a ti te encanta el proyecto en el que tú trabajas, al final, egoístamente te gusta y por eso lo haces, pero genera un impacto en los demás. Hace formaciones para que la gente sepa lo que no sabe y todo eso se nota. Sí, yo creo que dar lo mejor de sí en el ámbito propio de cada uno, o sea, mejora tanto a ti mismo como todo lo que haces y lo que aportas a la sociedad, ¿no? Y es un poco esa mentalidad o esa sabiduría lo que llevas a cabo y lo que quería transmitir. Muy bien, tío, pues muy interesante todo. Conocemos un poco, nos has mostrado cómo es el trabajo de un desarrollador Android, de un desarrollador de app, hemos tocado un poco el tema de formación, de teletrabajo incluso. Ahora queremos conocerte más. Queremos hacerte un par de preguntillas un poco más personales. La primera de ellas, tío, es ¿dónde te ves en 5 años? Eso es complicado, pero bueno, no sé, últimamente no sé si me veo solo haciendo Android. Entonces, vosotros sabéis que a mí siempre me encantaría hacer mi propia aplicación, mi propio servicio.
pero soy de los que entra ahí en el bucle de parálisis por análisis. Y estaría guay aventurarme con mi propio proyecto, aunque sea un añito o 6 meses. Estaría guay y a ver si sale. Y si no, pues seguir el camino de Android y acabar pues todavía con más responsabilidad y demás. Aunque no me gustaría tener demasiada responsabilidad, porque sería todo el día de reunión. Vale, pero ¿tienes alguna idea o que quieras contarnos o que más o menos tengas entre manos o que crees que puedes ir emprendiendo con tu Sí, trabajo, es decir, más o menos vale. coetáneamente? Ahora mismo en Android se ha abierto una vía bastante guay que es Kotlin Multiplatform. Y es que nosotros programamos en Kotlin, que es un lenguaje parecido a Java, pero parecido a Python, un poco así. Pues Kotlin ahora sea JetBrains, que es la empresa que lo hace, pues bueno, permite que tú teniendo un lenguaje puedas compilar para varios sistemas. Resumiendo, con una aplicación Android te acaban saliendo una de iOS, una para Windows, una web, solo haciéndolo una vez, ¿no? Este tema está todavía un poco en pañal, pero me gustaría meterle caña y eso es lo que permitiría de forma súper lean, ¿no? Hacer un servicio o alguna idea así que me guste. Y hay un par de ideitas por ahí, pero claro, como tenga que aprender iOS, tenemos un problema. Y como tenga que después de trabajar aplicarme una web, casi que también. Claro, pero al final es porque lo quieres hacer tú solo, ¿no? Porque no te planteas meterte en el proyecto con más gente, ¿no? Bueno, también se podría plantear así, pero lo mío las ideas se me suelen venir en forma de aplicación y iOS, sin iOS no haces nada en realidad. Y sí que conseguir a alguien de iOS es complicado. O al menos la gente, no sé, quiere dinero, ¿no? Es normal. Y amigos que se quieran meter en proyectos y sepan iOS, no conozco ninguno. Pero bueno, siempre podría verse. Bueno, al final no siempre es dinero, aquí humilde opinión, pero si, igual que lo que hablábamos Ale y yo casi siempre aquí, si te gusta el pádel, te juntas con gente que le guste el pádel, seguramente si te gusta la programación haya gente que le guste la programación y estarías loco por un montón de proyectos. Y lo mismo hay alguien por ahí que seguramente por probabilidad y estadística lo habrá, que sea un desarrollador de iPhone y le falte un Android developer. Entonces, por ahí puede estar el mercado y quizás tienes la parálisis por análisis de esperar que saquen esa tecnología y lo mismo puedes empezar por buscar a otro loco más para meterte por ahí. Pero bueno, que al final... Ábrete, ve a eventos de emprendimiento, seguramente ahí haciendo el networking podrás conocer a alguien o incluso sitio donde puedas presentar tu proyecto, donde, quién sabe, en poco tiempo encuentras a esa persona que pueda ser de tu equipo y que junto o le encantes a un inversor y te dé X dinero para invertirlo en un desarrollador iOS. Es decir, o sea, las cosas son moverse, nunca sabe cuándo va a salir, pero bueno, si es algo que te mueve y que te pica, nosotros siempre abogamos por intentarlo, ¿verdad? Sí, pues sí estaría guay de aquí a 5 años hacer networking y estas cosas, ¿eh? Que todavía nunca lo he hecho. De aquí a 5 años, ¿no? Ya, eso es... Bueno, ya, claro, de aquí, durante ese la intervalo. cosa. Tío, hablando del tema de networking, también tenía yo una ahí que, como obviamente hemos dicho, somos amigos y siempre me he dado cuenta de que últimamente le está dando al tema del desarrollo personal, de leer libros, nos ha comentado una cita ahora mismo. Te quería preguntar así íntimamente si piensas que el empezar a cultivar tu mente, a buscar otro tipo de formaciones más lejos de la clásica, ¿crees que ha podido influir en mejorar esas habilidades blandas que hemos estado hablando antes, esas soft skills? Bueno, al final es la curiosidad un poco. Yo creo que una soft skill potentísima es la curiosidad. Y acabas encontrando fuentes que te vienen bien simplemente porque lees todo y eres una esponja, ¿no? Entonces sí, seguramente leer, aparte de leer los típicos tutoriales, si te metes en Reddit a buscar Android, como yo, pues es una fuente que no todo el mundo mira. Si te pones a leer libros sobre productos o sobre eso, Lean Startup, cosas así, la enlazas con conceptos de tu día a día y sí, también todo en verdad ayuda. Al final todo te potencia. Muy bien. Ya, tío, cerramos con la última pregunta, una que se la hacemos a todo el mundo, que es, ¿cuál crees que ha sido tu mayor error y qué has aprendido de ello? Pues mira, en general en la vida, o bueno, desde que estoy estudiando y demás, creo que no haberme ido de Erasmus y haber sido más vivo por ahí, ¿vale? Porque es una cosa que te abre la puerta a, vale, soy capaz de todo porque he sobrevivido en un país que no es el mío y un poco a
abrir las alas. Entonces, yo sabéis que he estado mucho aquí en Sevilla y demás, y lo que he aprendido es que lo estoy intentando aplicar, pues salir dentro de lo que cabe desde tu zona de confort y hacer cosas como, por ejemplo, la empresa de Barcelona, a la que voy cada 2 por 3, sin tener por qué. Y eso, antes del COVID, por ejemplo, ni me lo había planteado. Irme 10 veces a Barcelona en 2 años. ¿Por qué? Pues mira, he conocido un montón de gente de la empresa, gente que son como amigos prácticamente, y suplir un poco esa cosa que me faltó de salir de eso, de la ciudad, de Andalucía, ¿no? Genial. Muy bueno, tío. Pues con esto acabamos. ¿Hay algo más que quieras compartirnos? Que ojalá os vaya muy bien porque sois unos máquinas, tío, no sé. Muchas gracias, Muy bien, hombre. tío. Muchísimas gracias. Ya Nada, empezamos, tío. Pablo, con nuestra sección última de saludito a la comunidad. Segunda entrevista y el saludito va para... El saludito, este capítulo es una pena que lo escuchéis asincrónico. Nosotros lo estamos grabando cuando hemos terminado la Feria de Sevilla, evento canónico en la ciudad. Y durante esta semana se ha creado un hashtag, el cual a mí me ha hecho muchísima gracia, que se llama Papagorda24, en el cual la gente iba subiendo a redes sociales, pues, personas muy borrachas, en la cual iba haciendo cosas de borracho, ¿vale? Entonces, este saludo es para todo ese colectivo que ha salido en Papagorda24, que nos ha regalado momentos increíbles e impresionantes. Este saludo va también para la gente que no ha salido, que se ha librado de salir en esta serie de vídeos. Y nada, porque haya un Papagorda25 que nos alegre también esa semana. Y nos libremos de ese Papagorda 25. Que si no... Muy bien, tío. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Por darnos todo ese feedback positivo que siempre nos aporta, por pasarte. Ojalá que te veamos más adelante, la verdad. Espero que este capítulo le haya gustado a mucha gente, que sé que sí, porque hemos tratado cosas súper interesantes. Y nada, tío, lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Sergio. Saludos. Que vaya bien, familia. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.